Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de vídeos de YouTube. En el día de hoy os voy a explicar cómo eliminar el efecto reflejo que aparece en las gafas de cristal, como sería en el caso de esta imagen. Veis que aparece ese reflejo y lo que voy a intentar explicar cómo conseguir eliminar ese reflejo de las gafas. Esto a petición de un seguidor de, de mis canales. Como veis, esta sería la imagen final una vez conseguido eliminar ese reflejo de las gafas. Pues nada, vamos a empezar con el tutorial. Bueno, como veis ya he abierto la imagen con Photoshop y ahora lo que vamos a hacer en primer lugar es acercarlo con control más, acercar la imagen para empezar a trabajar sobre los ojos y eliminar ese reflejo, como ya os he dicho. Siempre es importante para poder conseguir lograr eliminar el efecto del reflejo en unas gafas, es importante que no aparezca demasiado estropeado la parte del ojo, de lo que es en sí la retina y del ojo, porque si aparece muy afectada es muy complicado de conseguir eliminar ese efecto. Entonces, bueno, como os decía, en primer lugar lo que vamos a hacer es acercar la imagen y yo en mi caso lo que voy a hacer en primer lugar es modificar o eliminar esta parte del reflejo sobre la parte de la montura de las gafas. Entonces, para ello voy a seleccionar la herramienta tapón clonar de clonar en modo normal y con un pincel con una dureza baja, de un 0%. Consigo, o sea, adecuo el pincel al tamaño que necesito. Voy a crear una capa nueva después porque si copio esta parte de la montura, si lo voy llevando hacia aquí, lo voy copiando aquí, veréis que aparecería por encima en la parte final, por encima de esta parte de la montura de las gafas y no, o sea, lo que quiero es que lleve la misma línea de lo que sería la montura, lo veréis. Vamos a crear una capa nueva, selecciono una parte de las gafas que quiero copiar, por ejemplo sería esta, me voy a la capa nueva y empiezo a pintar, ¿veis? Bueno, aquí hemos pintado lo que sería la parte de la montura, ¿veis? Pero como veis aparece por encima de esta otra parte, entonces lo que quiero es conseguir que lleve la misma línea. Entonces para ello con control T la voy a mover un poquito, la coloco, ¿veis? Y ya me aparece justo en la posición que yo necesito. Entonces una vez que lo tengo ya posicionado, le doy con botón derecho combinar hacia abajo, voy a acercar un poquito más y voy a empezar a copiar la parte esta de la ceja ya directamente en la misma capa. ¿Veis? Cuanto por cierto, con la tecla AL, veis que aparece una especie de diana, es para seleccionar la parte que queremos, pulsamos esa parte y copiamos soltando el botón AL en la parte, en este caso del lateral. Voy a hacer el pincel un poquito más pequeño, ya sabéis que control AL, movimiento, o sea, botón derecho del ratón y movimiento hacia derecha e izquierda se hace mayor o menor, ya lo he explicado en algún otro tutorial. Vamos a hacer un poquito más pequeño, vamos a copiar esta parte de la ceja. ¿Veis? Esta parte de aquí que es un poquito más oscura y lo vamos a ir asemejando a esta parte. Ahora voy con esta parte de aquí. ¿Veis? Voy pulsando AL, voy a hacerlo un poquito más chiquitín, pincel, y me lo voy a llevar hasta aquí. Esta parte de aquí, voy a copiarla por esta parte de aquí para combinar estas partes. Esta parte ahora de aquí, y veis que vamos consiguiendo combinar cada una de las partes a las zonas que nos interesan. ¿Veis? Esta parte, en este caso voy a hacer esta de aquí, y más o menos ahora sería esta parte de aquí. Pues igual, vamos para arriba. Ahora cojo la parte esta del ojo ya y voy a ir pegando en la parte del ojo hasta llevarla a la zona que me interesa. Si la hago un poquito más pequeño, es ir trabajando poco a poco. ¿Veis? Con AL vamos seleccionando la parte que queremos. En este caso voy a hacer esta parte de aquí y voy a ir copiando en la parte que aparece el reflejo del flash. ¿Veis? Esta parte de aquí la voy a eliminar, que es un poco demasiado oscura quizás. Y vamos a ir poco a poco trabajando unas zonas, las texturas que nos interesan, para copiarla en la parte que queremos. ¿Veis?
Aquí aparece un poquito la mancha. Voy a hacer un poquito más grande. ¿Veis? Esta parte de aquí. Cuanto más fino seáis, pues mejor va a quedar el retoque, evidentemente. Eso está muy claro. Yo tampoco me puedo entretener demasiado, pero como veis, más o menos, estamos consiguiendo eliminar lo que nos interesa eliminar en este caso. Y que nos quede esa parte del ojo que necesitamos. ¿Veis? Más o menos así. Estaría bien. Ahora voy a copiar esta parte de aquí, del ojo. ¿Veis? Ya más o menos. Ahí estamos. Para llevarla hasta esta parte de aquí. Ahí más o menos voy a hacer un poquito más chiquitín. Esta zona de aquí. ¿Veis? Ahora vuelvo a hacer un poquito más grande. Y vamos copiando zonas parecidas. Texturas parecidas en las zonas que nos interesan. A la parte de aquí abajo, con Alt, siempre con Alt. Vamos a ir consiguiendo eliminar. ¿Veis? Prácticamente ya tenemos el ojo modificado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Copiar esta parte que aparece muy recta en la parte del otro ojo, que sí que aparece esa circular, más circular, en esta parte de aquí. Entonces, para ello voy a seleccionar, en este caso voy a empezar por la parte de abajo, voy a copiar aquí, y aunque aparezca luego quizás por arriba un poquito ese reflejo, lo vamos a eliminar luego más tarde. ¿Veis? Más o menos ahí estaría bien. Ahora con esta parte, que es la que me interesa para este ojo, voy a arrimar, ir eliminando esta parte de aquí, de ese reflejo, y que aparezca esta tonalidad que aparece más en este ojo, que es la que me interesa a mí. ¿Veis? Estamos consiguiendo eliminar esa parte. Ahora vamos a coger esta textura más amarillenta del ojo y la vamos a ir pegando, copiando, ¿veis? En esta zona de aquí, de este otro ojo. Aquí quizás aparece un poquito más oscurito. Tener cuidado porque si os paséis mucho hacia arriba, yo voy cliqueando de vez en cuando en la parte del ojo, voy a hacerlo un poquito más chiquitín, porque si no llegaríamos a zonas oscuras que no nos interesan, ¿veis? Hago pequeños clics, como veis, conforme voy arrastrando por aquí, ya aparecería en este caso esta parte de la gafa, ¿veis? Yo he seleccionado esta zona. Si yo me voy hacia la derecha, muy hacia la derecha, una vez que ya he cliqueado, lo que está copiando es esta parte de aquí. Por eso de vez en cuando voy pulsando. ¿Veis? Ahora voy a empezar con esta parte de aquí y a copiar en el otro sentido. ¿Veis? Un poquito más grande. No alargar tanto esto. Ahora aquí sigue un poquito más chiquitín. ¿Veis? Aquí me he equivocado. Paso atrás, con edición paso atrás. Eliminamos ese último. Vamos a hacer una cosa ahora. Vamos a seleccionar esta parte. Me parece una parte esa, ¿veis? Y voy a redondear un poquito esta parte del ojo, que no parece tan redonda. Voy a llevar hacia adentro, ¿veis? Que parezca un poquito más redondo. Esta parte de aquí. Vale. Esta textura la voy a copiar un poquito más por aquí. Más oscuro. ¿Veis? Más o menos ya hemos conseguido eliminar esta parte de la mancha blanca que aparecía del flash. Ahora con esta parte lo que voy a hacer es difuminar un poquito esta parte de aquí, con lo que sería la herramienta desenfocar, ¿veis? Entonces selecciono también un pincel pequeñito y desenfoco un poquito esta parte como aquí, para que no aparezca aparezca un poquito más difuminada. Vamos a copiar ahora la parte esta del marco, el reflejo que aparece en la parte esta del marco. Pues igual, selecciono
una parte con la herramienta clonar. Siempre acordaros que lo que voy a hacer es copiar esta parte de aquí. Esta parte de aquí la selecciono con la tecla Alt de nuevo en una nueva capa y copio esta parte. ¿Veis? Ahora lo que hago es con control T de nuevo, la voy a mover, la voy a colocar y la movemos hacia arriba con la herramienta mover, la posicionamos y ya combinamos hacia abajo. De nuevo selecciono la herramienta clonar, tampón clonar, ¿veis? Y termino de copiar la parte esta para que aparezca continua toda esa zona. Vamos ahora a copiar la textura de la parte esta del ojo para que esta textura aparezca en la parte del reflejo que aparece por aquí. Pues igual, de nuevo tenemos la herramienta tampón clonar, perdón, y vamos a seleccionar un pincel, perdón, aquí creo que he copiado esta parte de aquí y vamos a ir pegando, ¿veis? Aquí vamos a hacerlo un poquito más pequeñito, a copiar esta parte de aquí de las gafas, ¿veis? Es ir trabajando, lleva bastante trabajo evidentemente, porque no es fácil eliminar estos reflejos. Es muy tedioso el trabajo, pero si lo vamos haciendo poco a poco, evidentemente nos va a quedar un trabajo bastante fino. Esto quizás es para fotografías que nos han gustado bastante, pero que por lo que sea nos aparece un reflejo bastante molesto en esa fotografía y así conseguir que esta textura, por ejemplo, vamos a hacerlo un poquito más por aquí, ¿veis? Bueno, esta parte de aquí. Esta de aquí. Sabéis que vamos a ir variando el tamaño del pincel en función de cada necesidad. ¿Veis? Aquí aparecen unas manchas un poquito. Bueno, más o menos, como veis, prácticamente aparecen pequeñas marcas así azuladas, pero bueno, eso se consigue igual, haciendo más y más retoques hasta que conseguimos algo perfecto. Así más o menos ya tendríamos conseguido eliminar ese efecto de flash en la parte del ojo izquierdo de la persona esta, en este caso en la parte derecha de la imagen que nosotros vemos. Ahora vamos a hacer que desaparezca ese reflejo, en este caso de la parte izquierda. Para ello lo que voy a hacer es copiar esta parte del ojo para luego llevármela a esta otra. Entonces selecciono de nuevo la herramienta clonar, con la tecla Alt me posiciono en esta parte, en una nueva capa y copio esa parte del ojo que vamos a luego a colocar en este otro ojo. Entonces para ello vamos a edición, transformar, voltear a horizontal. Cogemos la herramienta mover y la posicionamos más o menos en la parte del ojo del otro ojo, del ojo izquierdo, en este caso el derecho suyo. Voy a coger la herramienta goma de borrar o borrador, no sé exactamente cómo se llamaba, herramienta borrador, correcto. Voy a borrar un poquito esta parte que me aparece justo encima de las gafas y a partir de aquí voy a coger la parte original de la fotografía, la hago más grande, el pincel un poquito más pequeño, más o menos ese tamaño. Cojo la herramienta tapón clonar, selecciono la parte del ojo, ¿veis? Y vamos a copiar. Esta capa ya la podemos fusionar, combinar hacia abajo. Selecciono esta parte y vamos a copiar. Esta parte del ojo, ¿veis? Hago un poquito más pequeñito y vamos a ir, bueno, a esta parte de aquí, igual.
esta parte de aquí con Alt. ¿Veis? Estamos consiguiendo eliminar también esta parte del ojo ese efecto reflejo. Aquí quizás un poquito más pequeñito para que aparezca eso pequeño, vale. ¿Veis? Estamos consiguiendo casi eliminar por completo unos pequeños retoques. Aquí vamos a quitar esta parte de aquí. ¿Veis? Ahora esta parte de aquí igual vamos llevándola para abajo. Ahora vamos con la ceja. A ver, esta parte de ahí, ¿veis? De las gafas. Más o menos. Esto de aquí. ¿Veis? Yo estoy más o menos trabajando de forma rápida para no alargar demasiado el tutorial, pero como veis, más o menos se consiguen unos resultados bastante interesantes. ¿Veis? Que si a la persona que... Vamos a conseguir esta parte de aquí, que no aparezcan esas pequeñas manchas. Si a la persona que le enseñéis la fotografía no lo sabe, no va a saber apreciar realmente que esta imagen ha sido retocada. Un poquito más pequeño por aquí el pincel. Esta parte, por ejemplo, podemos intentar copiar esta textura y pegarla por aquí. Vamos a ver, copiando esta parte de las gafas. ¿Veis? Para que me aparezca ahí. ¿Veis? Y aquí habríamos conseguido también eliminar ese efecto. ¿Veis? Sí, uy, perdón, aquí me he pasado yo. Fijo una textura un poquito. Bueno, más o menos. Si alejamos un poquito la imagen, veis que ya apenas se nota ese reflejo en la parte izquierda del ojo, que en este caso sería el ojo derecho suyo. Y por último vamos a eliminar esta parte de aquí, el reflejo. Vamos a coger una textura de esta parte del pelo. ¿Veis? Y vamos a eliminarlo. Esto es ya más rápido, más sencillito. Vamos a hacerlo un poquito más chiquitín. Perdón. Ahí. Bueno, estoy haciéndolo ya para terminar un poquito rápido, pero como veis más o menos ha quedado un diseño y un retoque bastante interesante en el que apenas se aprecia que hemos retocado esos dos ojos y que haya un reflejo en las gafas. Y nada, eso es todo por hoy. Recordaros como siempre que si os ha gustado el vídeo, para ayudarme a que crezca el canal, podéis pulsar el botón me gusta y por último también recordaros que si os gusta mi canal, pues os podéis suscribir a él, en el que poco a poco, como ya sabéis, voy publicando nuevos tutoriales y también recordaros para finalizar que podéis visitar mis blogs de recursos, mis recursos de imagen.blogspot.com o mi blog de calendarios, solocalendarios.blogspot.com. Nada más, un saludo a todos.